Bueno, si nadie más tipo tiene preguntas de lo anterior, igual me las van a tener que leer, eso. Si alguien hace preguntas por el chat, tipo léanmelas o no sé, Colo, Sí, sí, yo te las leo. si vos tenés un pie para responder, directamente se la escribís. Así que, bueno. Listo, dale. Dale, dale, yo te las escribo. Bueno, hoy nomenclatura. En realidad tipo la unidad de formulación y nomenclatura, pero no me quedaba bien tipo escribirlo entero en el título. Y hace referencia a nomenclatura, hace referencia a los nombres que le damos a las sustancias químicas. Eh, y bueno, la formulación sería como un lenguaje más simbólico que se entiende tipo a nivel mundial, y la nomenclatura ya sería darle el nombre para tipo no andar diciendo CO2 por ejemplo, y decir dióxido de carbono, y capaz que tipo no se entiende entre distintos lenguajes porque tiene cambios, pero más o menos son parecidas porque tienen tipo las mismas reglas para hacer cada nombre. Así que bueno, la nomenclatura, o sea, el nombre, nos está dando información de los elementos que participan en la especie química y la proporción o la cantidad en la cual están presentes. Eh, esa proporción o cantidad, o sea, esto, el nombre este nos va a servir para nosotros poder crear la fórmula y a partir de la fórmula hacer los cálculos que tengamos que hacer, las reacciones, demás. Eh, la proporción o cantidad de cada elemento van a tener dos formas en la cual se representa usualmente. Una va a ser mediante prefijos numéricos, que va a decir el número de cada, que hay de cada elemento, por ejemplo, dióxido de carbono, o monóxido de carbono, le está diciendo que hay tipo dos óxidos, dos oxígenos de carbono, ahí tipo se tacha el mono, o sea, no se dice de monocarbono. Pero bueno, eh, esos prefijos numéricos nos van a decir directamente la proporción o cantidad. Y la otra forma es usando prefijos o sufijos, eh, o en casos, bueno, directamente números para indicar el número de oxidación en el cual participa, con el cual participa ese elemento, digamos. El número de oxidación, eh, o sea, tipo sabiendo esto, no es que directamente ya van a saber la cantidad en la cual está presente el elemento, sino que tipo van a tener que hacer como un proceso para hallarla. Pero bueno, el número de oxidación sería la carga con la que está el átomo en una determinada especie química, o sea, en un determinado compuesto. Eh, o sea, ustedes saben que tipo las moléculas, todos los compuestos se forman mediante enlaces, y en los enlaces participan los electrones. Tipo, se comparten electrones, se ceden electrones o se aceptan, y todo ese movimiento de electrones hace que, o sea, un elemento tenga más electrones, o sea, más carga negativa, o menos electrones, carga positiva. Entonces, bueno, eh, el número de oxidación nos indica la carga con la cual se encuentra, y a partir de eso nosotros vamos a ver su cantidad. Bueno, los posibles números de oxidación, o sea, un elemento no puede tomar cualquier número de oxidación, tiene una serie de números posibles y están indicados así en la tabla periódica. Tipo, si se fijan, todos los elementos tienen un numerito. Y este más menos uno significa tipo que es menos uno y más uno. Después más 3 más 5 y más 7. Bueno, reglas de asignación de los números de oxidación. Estas reglas van a ser lo que nos van a dar el pie para el objetivo, que sería ver la cantidad que está en la fórmula, digamos. Entonces, los átomos, la primera regla, los átomos participando en sustancias simples tienen número de oxidación cero. Esto lo que quiere decir es tipo, no sé, tienen O2 dioxígeno, ahí
el oxígeno, no es que un oxígeno tiene una carga y el otro tiene otra, sino que los dos están con número de oxidación cero. Esto es solamente en sustancias simples, o sea, en sustancias que tienen un único elemento. Segunda, el hidrógeno tiene número siempre de oxidación más uno, excepto que esté unido solamente a metales. Entonces, siempre que vean hidrógeno, el número que va a tener más uno es más uno. Y si está unido a un metal, por ejemplo sodio, por ejemplo calcio, o sea que ustedes ven un compuesto que es de dos, o sea de un metal y solamente hidrógeno, ahí el hidrógeno va a estar de menos uno. ¿Por qué? Porque los metales siempre tienen un número de oxidación positivo. Eso es importante también. Después, 3. El oxígeno participa siempre con menos 2, salvo casos muy particulares que tipo se ignoran en el curso, en el curso de ingreso, que serían los peróxidos. Y acá no sé si se ve esta cosa, pero bueno, acá dice OF2, tipo a mí me parece algo que lo tapa. Dice OF2, que sería un compuesto de oxígeno con flúor, y ahí el oxígeno está con más 2, pero es tipo, ahí creo que se ve. Es ultra raro eso, es el único caso en el que el oxígeno está con número positivo, digamos. Bueno, y la cuarta regla, que sería un poquito lo más importante, en cualquier compuesto, la sumatoria de todos los números de oxidación, de los elementos que participan en el compuesto, va a ser igual a la carga del compuesto. Y si el compuesto es sin carga, o sea, por ejemplo, dióxido de carbono no tiene carga, la carga se indica así con este numerito arriba. Cuestión que si no tiene carga, entonces es cero esa sumatoria. Esta es la propiedad que se usa para determinar la cantidad que hay de cada elemento en la fórmula. Bueno, y acá hay un par de ejemplos que capaz que tipo, o sea, yo ya estoy tirando nombres y saltando a dar fórmula. Esto ustedes todavía no tendrían que saber hacerlo, digamos, capaz que no lo entiendan, pero es para dar una idea de esta reglita. Ustedes fíjense, tenemos óxido de hierro. Este nombre nos está dando el pie, o sea, perdón, da información de los elementos que participan y la proporción o cantidad. Entonces, elementos que participan, hierro, y óxido, oxígeno, ¿no? El hierro tiene, acá le indica el número de oxidación 3. Y el oxígeno, como habíamos dicho en la regla, siempre participa con menos 2. ¿Sí? Entonces, hierro y oxígeno los ponemos así uno al lado del otro, y como este compuesto no tiene carga, como la mayoría de los compuestos, tipo salvo que sea un ion, son casos muy especiales, en general todo tiene carga cero. Cuestión, el compuesto que se forma a partir de estos dos elementos, en esos números de oxidación, tiene carga cero. Entonces lo que se hace es cruzar tipo el numerito que está, el 3 que está acá, pasarlo acá abajo al oxígeno, y el menos 2 pasarlo acá. Entonces eso quiere decir que 2, si se fijan, 2 por más 3 me queda más 6, y 3 por menos 2 me queda menos 6. Entonces 6 menos 6 es 0, la carga del compuesto es 0, y ahí cierra la fórmula que estaban queriendo lograr. Esa técnica tipo cruzar los numeritos es épica. Es lo que siempre se usa, porque bueno, o sea, es tipo el múltiplo común, digamos, para que la carga dé 0. Bueno, aluminio, acá hidróxido de aluminio. Hidróxido
hace referencia a este ion que ven acá, es OH con carguita -1. Si se fijan un poquito más, el oxígeno está con -2, como siempre, y el hidrógeno está con +1, eh, como siempre también. Entonces, -2 más 1 es -1 y esa es la carga que tiene este ion, ¿sí? Y aluminio, y acá nos está indicando, como antes, el número de oxidación, y eso es porque si se van a la tabla periódica de los elementos, van a ver que el único número de oxidación que tiene el aluminio es +3. No sé si la tienen a mano, pero bueno, después pueden chequearlo y me creen. Eh, Nosotros vamos a decir el número de oxidación solamente cuando sea necesario. Entonces, si tipo es el único que puede tener +3, entonces directamente ni lo decimos. Entonces, hidróxido y aluminio +3. Los ponemos uno al ladito del otro, cruzamos los números y te queda el aluminio con 1, que no se pone, y el hidróxido con 3. Y con el óxido de mercurio, bueno, óxido, oxígeno -2, mercurio con el número de oxidación 2, Hg2+, uno al lado del otro, cruzamos y ahí les quedaría, perdón, Hg2O2, pero en ese caso como son tipo dos números, o sea, son simplificables, o sea, no tenés en un compuesto de esto no tenés dos de cada uno, sino que tenés la mínima cantidad necesaria para que la carga de cero. Entonces HgO y se cancelan los dos que están en los dos compuestos, digamos. Y algo que no sé si notaron es que siempre para hacer la fórmula colocamos el elemento con oxidación positiva primero. Tipo puse el hierro 3 más acá, el aluminio 3 más acá, el mercurio 2 más acá, ¿sí? Primero. Me siguieron un poquito ahí, tipo, todavía no deberían poder, tipo, les doy el nombre y sacar la fórmula, pero bueno, se entendió más o menos, José, ¿sí? acá pregunta una chica Ujú. de qué dependen los paréntesis. Los paréntesis forman parte del nombre, ahora voy a ver cuando se usa esto del paréntesis, pero bueno, indica siempre el número de oxidación del metal que tiene pegadito al lado. Entonces, o sea, distinto es el óxido de hierro 2, por ejemplo, del 3 que estoy creando yo acá. Si hice 2 entre paréntesis acá, yo tendría que crear el compuesto a partir de hierro 2 más. Entonces, cada compuesto va a tener su paréntesis que le corresponda, digamos. Y si no tiene paréntesis es porque no hay múltiples opciones tipo para elegir. Por ejemplo, el aluminio que solamente puede ser 3 más. ¿Se entendió? No sé si me fui por cualquier lado con la pregunta. Sí, sí, gracias, José. Bien. Sí, no sé si la pregunta era ese paréntesis o el paréntesis del hidróxido de aluminio, el de la Ah, fórmula. Claro, pues. Ah, Ese. bien, bien. yo también tenía la misma duda. Bueno, eso del paréntesis, o sea, acá nosotros el cruce lo hacemos tipo global. El aluminio tiene su 3 más y esto entero tiene el -1. Así que yo para que la carga dé 0 tengo que multiplicar por 3 esto entero que tiene -1. Entonces 3 por -1, -3. 3 menos 3 da 0. Entonces ahí se usa ese paréntesis porque vos estás multiplicando por 3 este entero, digamos. Entonces ahí tendrías un aluminio, 3 oxígenos y 3 hidrógenos. ¿Sí? O sea, ese tipo para los dos. Claro, cabe aclarar que el compuesto hidróxido de aluminio tiene un catión aluminio con estado de oxidación +3 y Ujú. tiene 3 iones hidróxido, que es SOH, que justamente sirve para compensar cargas.
hay un aluminio y tres iones. Bien, genial. Bueno, y ahora tipo, sí. Pensé que iban a decir algo. Ya me voy a las formas de nomenclatura. Eh, lo anterior era tipo un poquito de las bases del tema, eh, pero nosotros lo que tendríamos que aprender en realidad es tipo cómo se crea este nombre que indica los elementos y la proporción o cantidad. Tipo cómo, cuándo uso prefijos numéricos y cuándo uso cosas raras, digamos, para indicar el número de oxidación. Y eso sería todo esto. Bueno, forma de nomenclatura. La primera, y sería la más fácil de todas, es, como decía, directamente usar prefijos numéricos que dicen en qué cantidad está presente cada elemento. Esta forma de nomenclatura se usa con estos tres tipos de compuestos. Primero, sustancias elementales. Sustancias elementales serían sustancias simples compuestas por solamente un elemento en distintas cantidades. Al nombre del elemento le añadimos el prefijo que indica la cantidad de átomos que están en la molécula. Entonces, si tenemos O2, es dioxígeno. P4, tetra, fósforo. Tetra sería, corresponde a 4. Después tienen octa, azufre, trioxígeno, de todo. Así, ese tipo, van a ver que esto es lo más fácil de todo. O sea, es directamente poner, acordarte cuál es el prefijo numérico y listo. Después tienen los óxidos de no metales que siguen esta misma forma de nomenclatura. Y acá se indica la palabra óxido con el correspondiente prefijo de el otro no metal, porque son óxidos de no metales, del otro no metal que está participando en la fórmula. Entonces acá tienen NO2, entonces tienen dióxido de nitrógeno. Acá se está, cuando es uno solo, ese segundo no metal, que aparte del oxígeno, digamos, cuando es uno solo no se usa el mononitrógeno, por ejemplo. Pero si tienen CO, que sería, o sea, carbono y oxígeno, ahí sí se usa monóxido, o sea, para el oxígeno sí, monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Y otros compuestos, estos son un poco raros, eh, pero bueno, están compuestos, o sea, serían más o menos parecidos a los óxidos de no metales, pero no participa el oxígeno. Y bueno, son dos no metales distintos de O y H, y tienen acá como ejemplo el tetra de 4, tetracloruro de carbono. Estos son muy pocos los que se mencionan en el libro, y esos pocos son los que toman, así que tipo van a hacer un par de ejercicios, los van a ver y ya se van a entrar a acordar, digamos, cómo es la onda para esos. La siguiente forma de nomenclatura es un poquito más complicada, y en esta se utiliza, en vez de indicar directamente la cantidad, se utiliza algo que indica el número de oxidación. Entonces, la forma de nomenclatura 2 sería para los casos de metal unido a un anión no metálico. Esto sería un compuesto con carga negativa, o sea, un ion de carga negativa, formado por no metales. ¿Sí? Se indica primero el nombre del anión, que ya vamos a ver cómo se nombran los aniones, seguido del metal, y si es necesario, como por ejemplo lo que decía en el caso del aluminio, que ahí es uno solo el número de oxidación, si es necesario se indica el número de oxidación de alguna forma. Estas formas de indicar el número de oxidación son dos, y es la más fácil y la más recomendada,
números romanos entre paréntesis seguidos del nombre del metal, que son las que ya vimos, tipo óxido de metal de hierro 3, como fue el ejemplo. Y la otra forma es añadiendo a la raíz del nombre del metal el sufijo oso si está en el menor estado de oxidación, o el sufijo ico si se encuentra en el mayor. Y acá les doy un ejemplo, tipo, esto se refiere al cobalto. Tienen cobalt, esa sería la raíz del nombre del metal, cobalt oso o cobáltico, para indicar cobaltoso el menor estado de oxidación del cobalto, y el cobáltico el mayor estado de oxidación del cobalto, que son 2 y 3. Cobaltoso sería cobalto 2, usando esta forma de indicar, y cobáltico sería cobalto 3. Siempre yo diría que vayan por esta, es tipo la más fácil, pero hay situaciones, hay ejercicios en los que piden tipo dar las dos formas o las tres formas de nomenclatura posibles para tal compuesto. Entonces ahí tienen que tipo acordarse de todas. Pero bueno, en principio esta es la mejor y la que yo usaría primero si les piden solamente una. Bueno, ahora me voy a como antes, a los compuestos que usan ahora este caso de nomenclatura. Entonces, entre estos compuestos tenemos los hidruros metálicos. Fíjense que son metal más anión no metálico, entonces van a tener siempre algo que participa un metal, y lo que va a cambiar entre compuesto y tipo de compuesto va a ser el anión, el tipo de anión. En este caso, los hidruros, el anión es H-. Entonces este sería el caso ese específico en el que el hidrógeno no tiene más uno, porque va a ser metal más anión hidruro de hidrógeno. Entonces, el nombre del anión es hidruro, indicamos el nombre del anión que acompaña al metal y el metal, hidruro de sodio. Y esta sería la fórmula de ese compuesto, hidruro de sodio. Para los que no saben, Na es sodio. Bueno, le siguen los óxidos metálicos. Acá en vez de hidrógeno vamos a tener oxígeno, el anión no metálico es oxígeno, y el nombre es óxido. Entonces indicamos, acá tengo el ejemplo de antes, indicamos el nombre del anión, óxido, y el metal acompañado, si hace falta, del número de oxidación, óxido de hierro 3. Y acá lo que tienen que averiguar, o sea, en realidad ustedes no sabrían, digamos, qué número de oxidación tiene, lo que tiene, o sea, el número de oxidación del hierro en esta sustancia, pero lo que tienen que hacer es averiguarlo con las reglas que ya había dado. La más fácil es tipo cruzar los numeritos para arriba, les queda el -2 en el oxígeno y el +3 en el hierro. Entonces óxido de hierro 3. Y como el 3 es el número máximo, el más alto para el hierro, en realidad en la tabla periódica van a ver que tiene 2, 3 y 6. Yo el 6 se lo tacharía porque es un poco raro. Pero bueno, en este caso, óxido férrico. La terminación es ico porque es el más alto. Sería ferroso si fuese óxido de hierro 2. Bueno, hidróxidos. Acá cambia de nuevo el anión. El anión no metálico es OH-, el que ya habíamos visto antes, hidróxido. Entonces indican, ven acá el compuesto. No sé, acá también a mí me salta algo que tapa
el tipo de la presentación, no sé si ustedes la ven, espero que no, pero bueno, tienen, No, no, se ve bien. genial, aluminio y hidróxido. Ven, el nombre del anión, hidróxido de aluminio, y se indica si es necesario, acá no lo es porque es aluminio, el número de oxidación. Entonces queda ahí, hidróxido de aluminio. Bueno, seguimos. Estos siguen siendo casos de compuestos que siguen esa forma de nomenclatura. Ahora, sales no oxigenadas. Estas son un poco más complicadas, no tanto, pero bueno, el tema siempre de estos tipos de compuestos, de los casos B, es nombrar el anión. Eso sería lo más difícil. Para las sales oxigenadas, estas van a estar compuestas de un metal y un anión, que es un no metal distinto de hidrógeno u oxígeno. Los tres casos anteriores eran hidruros, hidrógeno, oxígeno, óxidos, oxígeno, hidróxidos, los dos juntos. Ahora van a ser todos los no metales que no son esos dos. Y van a estar con el número de oxidación negativo participando en estos compuestos. Fíjense que todos los no metales en la tabla periódica tienen varios, uno o más de uno, números positivos y uno solo negativo. En estos casos, unidos a metales, van a estar con ese numerito negativo, ¿sí? Capaz que voy rápido, pero párenme si hace falta. Para nombrar esos aniones, que son no metálicos distintos de H u O, se agrega la terminación uro a la raíz del no metal. Entonces, si fuese por ejemplo cloro, clor, uro, cloruro, fluoruro, sulfuro para azufre, bromuro, así siempre la terminación uro a la raíz del no metal. Y bueno, fíjense acá, HGS tienen azufre unido a un no metal, a un metal, perdón. Entonces, no metal distinto de H y oxígeno unido a metal. Es una sal no oxigenada y tienen sulfuro, terminación uro, de mercurio, indicamos el número de oxidación. ¿Cómo averiguan este número de oxidación? Si se van a la tabla periódica, van a ver que el azufre, el único número negativo que tiene es -2, ¿sí? Entonces, como este compuesto tiene carga 0, el azufre lleva -2, el mercurio tiene que llevar +2, ¿sí? Entonces, sulfuro de mercurio, indicamos el numerito +2. Y en este caso, escucho un micrófono que tipo me come la madre y que me van a preguntar algo. No sé si pueden mutear. Bueno, acá tienen metal, sodio unido a no metal, flúor. Entonces, flúor, uro, terminación uro, de sodio. Y si se fijan en la tabla, el sodio solamente puede estar con +1. Así que ahí cierra. Este caso de las sales no oxigenadas incluye al cianuro, que es un anión no metálico, o sea, es carbono y nitrógeno, son dos no metales que están juntitos y forman un anión tipo por sí solos, digamos. Esto, bueno, o sea, como que es un nombre raro, tipo, no tienen ahí tipo la raíz del no metal para agregarle la terminación uro, sino que tienen que acordarse del nombre, perdón,
cianuro, ¿sí? Bueno, oxosales neutras. Estos temas son un poquito más complicados incluso. eh, lo que sean oxosales, oxoácidos. Acá yo no explico mucho cómo es el nombre del anión, acá lo ven, porque tienen tipo, son un tema medio aparte, pero siguen esta forma de nomenclatura que se indica el nombre del anión no metálico. Perdón por ir y volver, capaz que los mareo, pero bueno, se indica el nombre del anión no metálico y el metal con su número de oxidación. Es ese mismo caso de nomenclatura, nada más que es un poquito más complicado nombrar el anión. Pero bueno, ¿cómo son las oxosales neutras en fórmula? Es el metal unido a una combinación, José, ¿sí? perdón que te corte. Te pregunta alguien, a ver si me salió a esperar. Disculpa, en las sales no oxigenadas, ¿cuándo se le pone la terminación uro? Bien. En las sales no oxigenadas, o sea que es un metal unido a un no metal que no es H ni O, la terminación uro se pone siempre al, a la raíz del no metal. O sea, la terminación uro va siempre acompañando al nombre del anión, ¿sí? Entonces, ese no metal va a estar formando el anión que siempre tiene la terminación uro, ¿sí? Entonces siempre van a ver la terminación uro, sulfuro de algo, fluoruro de algo, bromuro de algo, o sea, siempre tiene esa terminación uro, las sales no oxigenadas, ¿sí? Dale, buenísimo, gracias. Bien. Cualquier cosa que me repregunte, digamos, no hay drama. Bueno, oxosales neutras. Es el metal unido a un anión no metálico que tiene la particularidad de ser una combinación de oxígenos con un no metal distinto de hidrógeno u oxígeno. Entonces van a tener, o sea, el anión va a ser algo que está formado por, no sé, nitrógeno y oxígeno en distintas cantidades, ¿sí? O azufre y oxígeno, cualquier no metal unido a oxígeno, ¿sí? Eh, estos oxoaniones tienen su forma tipo particular de nombrarse, que más adelante es medio de memoria, no, o sea, yo no recomiendo otro método que la memoria para nombrar oxosales, pero ya vamos a ver que hay un par de formas para guiarse. Bueno, oxosales ácidas ahora. El anión no metálico es un oxoanión como antes, pero en este caso es ácido. Sería el oxoanión típico de no metal más oxígeno, con sus cantidades cada uno, pero está acompañado de uno o más hidrógenos, ¿sí? Entonces van a tener el metal, por ejemplo hierro, unido a una cosa grande, digamos, que es hidrógeno, no metal, oxígeno, ¿sí? También más adelante lo van a visualizar y me van a cachar. Pero bueno, estos dos los dejamos medio para después. Lo más importante sería ahora que entiendan que es metal más oxoanión no metálico, y siempre se nombra, tipo siguiendo la regla de nombrar el anión, usar el artículo de, y ahí nombrar el metal con el número de oxidación si hace falta, ¿sí? Bien. Tercer forma de nomenclatura. Ya pasé por la del usar prefijos numéricos para indicar la cantidad de todo. Después la otra que usaba que indicaba el número de oxidación del metal y el nombre del anión. Y ahora la tercera sería tipo otras. Estas no siguen una regla muy específica.
Algunos son tipo de acuerdo a la IUPAC, que es tipo la Unión Internacional de Química Aplicada, algo así. Son tipos nombres específicos para ciertos compuestos y listo, digamos. Dentro de estas formas de nomenclatura tenemos a los hidrácidos, que son hidrógeno unido a un no metal, hidrógeno más no metal, que es distinto de oxígeno. Si fuese oxígeno acá tendrían tipo H y O, agua, ¿sí? Entonces, metal más cualquier no metal que no sea oxígeno. El nombre, un ejemplo sería por ejemplo HCl, H y cloro. El nombre de estos compuestos, los hidrácidos, se hace, bueno, hay dos formas distintas. La más usual es iniciar con la palabra ácido, después sigue la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico. Ácido, clor, por cloro, hídrico, ácido clorhídrico. Si fuese en vez de Cl acá bromo, por ejemplo, HBr, ácido brom hídrico, ¿sí? Así todo, digamos, lo importante es la palabra ácido primera, la raíz y la terminación hídrico, ¿sí? Acá siempre el hidrógeno está con +1 y el no metal está con la carga negativa, ¿sí? Y en la segunda forma de nombrarlos es siguiendo esta lógica de las sales no oxigenadas que añadíamos la terminación uro, y tomamos como que el metal que está unido a ese no metal, o sea, si fuese una sal no oxigenada sería un metal, o sea, tomamos como que ese metal de la sal no oxigenada es hidrógeno. Entonces, cloruro, clor, terminación uro, como sales no oxigenadas, de hidrógeno. Tipo acá como si fuese de hierro, no, de hidrógeno. ¿Se entendió ahí? Me re mareé, pero creo que terminé un poquito decente. Bueno, un poco... estos son dos formas de nombrar los hidrácidos. Lo que cambia, digamos, de una a la otra, o sea, cuando se usa una y cuando se usa la otra, es ácido. El nombre con la palabra ácido se usa cuando están los hidrácidos en disolución acuosa, o sea que tenemos ácido clorhídrico, o sea HCl disuelto en agua, ahí decimos ácido clorhídrico. Y cuando está en su forma tipo elemental pura, no participando de una mezcla, decimos cloruro de hidrógeno, ¿sí? Esto es un poco... vale la pena decirlo, por ejemplo, en un examen. Si les dan un hidrácido y les dicen dame todos los nombres que le correspondan, dicen los dos y dicen cuándo se usa cada uno. En solución decimos ácido clorhídrico y en forma pura, que sería gaseosa acá, cloruro de hidrógeno. Después, otros compuestos son otros hidruros no metálicos. Sería hidrógeno unido a un no metal cualquiera, digamos, excepto... bueno, excepto este caso de los hidrácidos, claro. Son todos, o acá me lo tapa entero el cartelito de que estoy compartiendo la ventana, así que no veo nada, pero bueno, estos casos son todos nombres tipo que se le pusieron hace 8000 años y se los conoce así desde siempre, y los ejemplos tipo son esto, amoníaco, el agua, CH4 creo que está por ahí, metano, y creo que la fosfina, no lo puedo ver, perdón. Pero bueno, estos son tipo nombres que se van a tener que acordar de memoria porque
no siguen una regla como para deducir el nombre. Y fíjense que son hidruros no metálicos, hidrógeno más no metal distinto de los hidrácidos. O sea que acuérdense cuáles son estos otros y por descarte van a saber cuáles siguen la norma de los hidrácidos, ¿sí? Tipo, porque capaz que se llegan acá y dicen, esto se nombra como hidrácido o se nombra como nombre especial, digamos. Bueno, acuérdense de estos de memoria y van a saber cuáles son los que quedan para nombrar como hidrácido. Mi voz está... No sé si se nota que por ahí se me va la voz. Tipo... Tranqui, tranqui, ríanse. tranqui. Se pueden reír un poquito. Yo me estaría riendo. Eh, bueno, otros compuestos que entran en esta tercera forma de nomenclatura de tipo nombres especiales serían los oxoácidos. Los oxoácidos son los que a partir de estos, digamos, salen las oxosales y los oxoaniones de lo que estábamos hablando antes. Los oxoácidos están compuestos de hidrógeno, no metal y oxígeno. O sea, un no metal cualquiera, nitrógeno, azufre, bromo, cloro, cualquiera. Y cada uno de estos, digamos, de estos elementos va a tener su numerito abajo que va a indicar su cantidad. Bien. En la fórmula en la fórmula se escriben tal cual este orden. Primero el hidrógeno y después el no metal más el oxígeno, como si fuese tipo el hidrógeno unido a lo que es el oxoanión, que se acuerdan que era no metal más oxígeno. Y esto también es importante, el no metal siempre va a estar con número de oxidación positivo. ¿Sí? Uno de todos los números de oxidación positivos posibles. Y de acuerdo a cuál número tenga va a cambiar el nombre. Pero bueno, hidrógeno va a estar siempre con +1, no metal siempre positivo y oxígeno siempre -2. ¿Bien? ¿Cómo se nombran? Se dice la palabra ácido, algo que tienen en común, ¿se acuerdan? Teníamos hidrácidos y ahora tenemos oxoácidos. En los dos, fíjense que tienen primero hidrógeno. Acá también, hidrógeno unido a un no metal. Entonces, ese hidrógeno es lo que les da el nombre de ácido y después van a aprender que el H+, el hidrógeno con carga positiva, es lo que da el pH ácido a las soluciones, digamos. Seguro les suena ese término, digamos. Bueno, ¿cómo se nombran los oxoácidos? Se arranca con la palabra ácido, se sigue con la raíz del no metal que está participando en el compuesto, este no metal, y se acompaña de sufijos y prefijos según. Y acá esto tipo, capaz que tengan que hacer un par de ejercicios para terminar de visualizarlo, pero esos sufijos y prefijos obviamente indican o nos dan una idea del número de oxidación del no metal, que podían ser varios. Y bueno, si tiene dos números de oxidación posibles, ese no metal, le vamos a dar terminación oso para el menor e ico para el mayor. Esto es parecido a la nomenclatura que se usó antes, tipo ferroso y férrico, o cobaltoso y cobáltico. Bueno, lo mismo. Acá un ejemplo sería nitroso y nítrico, ¿sí? Este es el caso de dos números de oxidación posible. Esto sería lo más común. A ver. Tipo el nitrógeno, el azufre. Sí, tampoco hay muchos ejemplos. Bueno, el nitrógeno y el azufre.
Y también puede entrar el carbono acá, pero bueno, terminación oso y terminación ico. Y si hay 4 números de oxidación posibles que tiene ese no metal, ejemplo, el mejor de todos es el cloro, tiene 4, tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. En ese caso hacemos este orden, tipo de acá para abajo va aumentando el número de oxidación. El más chiquito sería, empezamos con hipo y terminamos con oso, hipo, clor, oso, hipocloroso. El segundo más chico, solamente terminación oso, después terminación ico, y después el más grande de todos empieza con per y termina con ico. Entonces, perclórico, ¿sí? Acá les podría haber escrito tipo para el cloro, esto sería el cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5 y cloro más 7, ¿sí? Bien. Ok. Para, spoiler. Los oxoácidos, las oxosales, los oxoaniones, todos estos temas, digamos, ¿qué pasa? Hidrógeno más no metal más oxígeno. Cada uno tiene su numerito y por ahí es, o sea, se hace complicado, digamos, estar averiguando cada numerito a partir de estas terminaciones, aparte teniendo en cuenta, si se fijan, el nitrógeno en realidad tiene 5, digo 4 números de oxidación positivos, pero solamente se usan, se toma como si fuesen 2, lo cual confunde, o sea, solamente para el nitrógeno pensamos en el más 3 y el más 5 como posibles en estos casos. Entonces, tipo, estas normas por ahí puede llegar a confundir a la hora de tipo averiguar ese número que tiene cada uno dije tipo como 30 veces, ese numerito que tiene abajo cada uno de los elementos. Entonces yo lo que acá recomiendo es, tienen esta tablita en el libro, agarran y se van a dormir con la tablita y se los aprenden de memoria, y una vez que hagan tipo ejercicios, los nombren y los vean una y otra vez, ya se los van a recontra recordar. Y bueno, acá una tecniquita, digamos, que se usa para nombrar los oxoaniones es, ustedes tienen el oxoácido, por ejemplo ácido sulfúrico, para pasar del nombre del ácido sulfúrico al oxoanión, sustituyen esa terminación ico con la terminación ato, ¿sí? Y si la terminación es oso, como sulfuroso, la terminación que se les da es ito para el oxoanión. Entonces, de sulfúrico, ico, pasamos a sulfato, ato, ¿bien? Sulfuroso a sulfito. Y esta es una frase que tipo, a mí me la dijo la profe del curso de ingreso, o sea, es, no sé, es también épica, y, y yo me la acuerdo tipo desde ese día que me la dijo. El pico del pato es igual al oso chiquito, o sea, ico va con ato y oso va con ito, ¿sí? Y le puse una re porque quise flashear acá poesía y nada que ver. Y acá hago esta aclaración de los 4 estados de oxidación positivos para el nitrógeno. En estos casos, fíjense, solamente tienen nítrico y nitroso, nada de pernítrico y hiponitroso. Eso quiere decir que se están tomando solamente 2 de los 4 que tiene, y esos 2 que se toman son más 3 y más 5. Bueno, ¿qué les tiene acá? Fíjense que el sulfuroso, la fórmula está un poquito
distinta al resto de esto porque en el libro, no sé, se lo comieron, no estaba directamente, así que yo se la edité arriba medio rudimentario. Eh, Podía hacerlo mejor, no quise, pero bueno. Esta tablita, como les dije, lo mejor sería que se aprendan los compuestos para no errarle, porque las formas de averiguar esto a partir de las terminaciones, para mí no está súper genial, digamos. Es para perderse muchas veces. Y creo que acá... acá una forma de nomenclatura que me quedó perdida. Eh, Esto sería... Bueno, acá lo dice. ¿Sí? ¿Mirá? Bueno. Eh, Esto iría en los casos de la forma de nomenclar B, que era eh, nombrar el anión seguido del nombre del metal y algo que indique el número de oxidación. Bueno, sales mixtas. ¿Qué pasa con esto? Tienen el anión no metálico que acompaña a dos o más metales en este caso. Antes siempre tenían un único metal. Esto tipo no es ninguna complicación, es nada más nombrar el anión y antes nombramos el único metal que había, ahora nombramos todos los que haya. Entonces, esto tienen, vamos para atrás, en realidad mírenlo. José, Sí, en una pregunta en el chat que ujú. dice por qué el ácido nítrico no puede ser un oxoanión con hidrógeno. Es que claro, eso es el ácido nítrico es un oxoanión con hidrógeno. O sea, eh, tienen hidrógeno más no metal más oxígeno. Eso sería hidrógeno H más unido a esta conjunción, digamos, que si ustedes la miran separada es el oxoanión del que estábamos hablando. Entonces por eso dejé lo de oxosales neutras y oxosales ácidas, lo dejé para el final, cómo se nombra el oxoanión, porque recontra depende de esto, del nombre del oxoácido o del oxoácido en sí. Fíjense, bueno, acá el oxoanión, acá lo ven sin H, sería el oxoácido que le sacamos el hidrógeno y para formar la oxosal, esos hidrógenos los sustituimos por un metal cualquiera, ¿sí? Entonces, no sé, sulfato de calcio, por ejemplo. Eh, por eso lo dejé para el final, porque sí están tipo estrechamente relacionados. El oxoácido es el oxoanión con, con hidrógeno. Y esto, acá entra el tema de las oxosales ácidas. Oxosales sería usando estos oxoaniones, las oxosales neutras, perdón. Y si hablan de oxosales ácidas, tienen esos oxoaniones a los cuales se les mete un hidrógeno tipo adentro de la fórmula. O sea, en realidad se vería mejor así. Tienen el oxoácido que en vez de sacarle todos los hidrógenos y dejar el oxoanión pelado, digamos, le sacamos, por ejemplo, solamente uno y nos queda hidrógeno sulfato. ¿Sí? Este sería el nombre del oxoanión ácido. ¿Sí? Y fíjense, ácido hace referencia a la presencia de hidrógeno más uno. ¿Quedó claro lo que me habían preguntado? Ojalá. Eh, bueno, sales mixtas. Acá el oxoanión que va a participar, perdón, el anión que va a participar puede ser de cualquier tipo. Oxoanión puede ser no oxigenado, de terminación uro, cualquiera. Lo importante en estas sales mixtas es que hay más de un metal. Y fíjense, PO4 unido a calcio y potasio. PO4, nos vamos para atrás.
Acá, bueno, esto también está mal, ¿no? Qué desastre el libro, loco. Acá el fosfato no tendría que tener los hidrógenos porque es el oxoanión sin hidrógeno, tan gracioso. Acá no tendrían que estar estos tres hidrógenos y tendría que tener carga -3, ¿sí? Entonces, PO4 es fosfato. Sí, Eh, sí me se dio cuenta que no se lo corregiste. sí, corregí. Vos sabés que hoy me puse me puse a corregir esta tablita, agregué eso y después quedé, pará, ¿cuál más faltaba? Estoy seguro que faltaba uno. Y no, no era que faltaba, sino que tenía que corregir El ese. fosfato. Estaba loco. Pero no, esto es muy croto, ¿cómo agregué? Lo hice en Paint. Perdón. Ya. Bueno, cuestión. Fosfato de calcio y potasio. Nada más decimos los nombres de los metales, tipo todos los que haya. Usualmente son dos. Estos compuestos igual son bastante raros. Pero bueno, fosfato de calcio y potasio. Y si se fijan en la tabla periódica, el calcio y el potasio tienen solamente un número posible cada uno. Entonces no tenemos que andar indicando número de oxidación. Tipo, el calcio es +2 y el potasio es +1. Y ahí también la cierra. 2 del potasio más 1 del... Perdón, 2 del calcio más 1 del potasio da 3 más. Y eso está unido a fosfato. Que si se fijan, tenía 3 cargas negativas. Más larga la tabla. Bueno, acá resuelvo un par de casos. eh, voy a explicarlo un poquito antes. Eh, ¿De qué constan los ejercicios de nomenclatura y formulación? Van a tipo ver el parcial ahí y van a decir tipo ejercicio 4 nombrar los siguientes compuestos y le van a dar, no sé, como 15 fórmulas y ustedes ahí se arreglan y van tirando nombre, 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 nombre. Y también lo que usualmente les piden es decir a qué tipo de compuesto corresponde y demás. Esos tipos de compuestos eran, no sé, oxoácidos, oxosales neutras, sales no oxigenadas, eh, óxidos no metálicos, todos los casos que vimos, sales mixtas y demás. Bueno, ¿cómo nomenclar? How to. Eh, Paso 1 sería identificar, digamos, el tipo de compuesto de los que estuve nombrando recién, oxoácido, todo eso, viendo los elementos que participan en la fórmula. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, las sales no oxigenadas era metal seguido de no metal, distinto de H, de hidrógeno o oxígeno. Óxido no metálico era oxígeno más metal. ¿Sí? No metal. Rico loro. Bueno, y identificando el tipo de compuesto que nos dice la fórmula, es como vamos a saber cómo nombrarlos. El segundo paso es recordar el tipo de nomenclatura que le corresponde a ese tipo de compuesto. Si es un óxido no metálico, vamos a usar prefijos numéricos. Esto va a ser un tipo ejercitarlo bastante, acordarse qué tipo de nomenclaturas usa cada compuesto. Referencia al número de oxidación, otros. Sabiendo el tipo de nomenclatura ya y obviamente el tipo de compuesto, vamos a construir el nombre a partir de ese tipo de nomenclatura y de las cantidades que hay de cada elemento en el compuesto. Bien, y acá hago un par de... Ok, N2O4, ¿sí? Si se fijan es oxígeno unido a un no metal,
No sé si todos tienen en claro cuáles son los no metales, cuáles son los metales, tipo cómo los identifico en la tabla periódica. Si no lo saben, y yo lo asumí, perdón, tírenlo por Ahí el sí. chat. ¿Cómo? Acá uno dijo que no, pero la Bien. mayoría sí, Em, medio rápido. ok, si se fijan, ¿tienen la tabla periódica a mano? Si no, puedo llegar a buscarla o mostrarlo después. Pero bueno, en la tabla periódica tienen como una línea diagonal marcada a la derecha, a la altura del boro, del silicio, va así escalonada, y eso es lo que divide a nivel general entre metales a la izquierda y no metales a la derecha. En el medio hay un par de conceptos perdidos de metaloides y demás, pero en principio pueden tomar como que a la derecha de esa línea quebrada son no metales y a la izquierda son metales, ¿sí? Entonces, si se fijan, el nitrógeno está a la derecha, está en el número 7 en el grupo 15, es un no metal. Entonces, oxígeno más no metal, óxido no metálico. ¿Qué tipo de nomenclatura? Prefijos numéricos indicando cantidad de cada elemento. Entonces ahí directamente sabemos que hay 4 oxígenos, 2 nitrógenos, tetraóxido de dinitrógeno. ¿Sí? Caso fácil igual. Bueno, sigue. Es cloro unido a SN, que capaz que no sepan el nombre, pero bueno, es estaño. ¿Sí? Está a la izquierda de la tabla, entonces tienen cloro, que es un no metal distinto de hidrógeno u oxígeno, unido a un metal. Eso es una sal no oxigenada. ¿Sí? Se nombra el anión, que es el anión del elemento cloro, con terminación uro, cloruro, seguido del metal, y su número de oxidación si hace falta. Entonces tienen cloruro de estaño 2. ¿Cómo averigué ese 2? Porque el cloro, todo esto se hace con la tabla periódica. Capaz que tendría que haber arrancado diciéndoles que tengan la tabla periódica a mano. Eh, todo, absolutamente todo se hace con la tabla periódica al lado, en la mano. Entonces, el cloruro, el único número de oxidación que tiene negativo es -1, y como son 2 cloros, entonces esto sería un -2 que aporta los cloros. Entonces, como no tiene carga, este -2 tiene que estar acompañado de +2 por el estaño, ¿sí? Entonces, el estaño está con número de oxidación +2. Otra forma de hacerlo es cruzar el numerito en diagonal. El 2 se va para allá y el 1, que no está, se va para el cloro. Entonces el cloro está con -1, eso lo saben. Y el estaño está con +2. ¿Cómo saben que tipo, sí, yo cruzo el 2, pero acá abajo no tienen signo? ¿Cómo sé qué signo tienen arriba? Bueno, del lado izquierdo van a tener siempre el positivo y del lado derecho van a tener el negativo. Y también otra forma de identificarlo es que es una sal no oxigenada, y el no metal siempre va a estar con el número negativo, ¿sí? Entonces, si uno está con negativo, el otro sí o sí tiene que estar positivo para poder contrarrestar la carga, ¿sí? Tiene que dar 0, la sumatoria. Bueno, cloruro de estaño. Sí, ¿Puedo dar un super tip? ajá, Cuando yo recién estaba empezando a aprender a nomenclar, a mí mi profesor me enseñó que siempre se nombra primero el elemento más electronegativo y el ujú, elemento más electronegativo siempre va a la parte derecha. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando escribíamos el cloruro de sodio, porque a veces te va a aparecer, como acá, por ejemplo, cloruro de estaño,
y vos lo tenés que pasar a fórmula molecular, no se sabe dónde poner el elemento. Entonces siempre hay que acordarse que el elemento más electronegativo es el que va a la derecha y el más positivo es el que va a la izquierda. Entonces al momento de poder dar el nombre y la nomenclatura del elemento o del compuesto, siempre hay que fijarse de cuál es el elemento más electronegativo para poder empezar desde ahí. Y desde ahí siempre es más fácil. Sí, sí, sí. Em, para los que siguieron lo que dijo, pero no entendieron la parte de electronegativo, electronegatividad significa atracción eso fuiste Sime, ¿no? Gracias, Sime. Em, Electronegatividad significa atracción por electrones y como dijo, aumenta de izquierda a derecha, o sea, a la derecha están los más electronegativos y también de abajo hacia arriba. Entonces, en la punta de la derecha, arriba, van a tener el más electronegativo. Esto es descontando los del grupo 18, que no forman compuestos, digamos, son los gases nobles. En la punta derecha arriba tienen el flúor, siendo el más electronegativo de todos. Le sigue el oxígeno, creo que le sigue el cloro y después el nitrógeno, pero bueno, el menos electronegativo estaría en la punta de abajo a la izquierda, ¿sí? Sería el cesio, el francio ignore, barra ignore. Creo que es radioactivo, ya se descompone, bla bla bla. Pero bueno, eso. Que no lo vamos a usar. ¿Cómo? Que no lo vamos a usar, o Sí, sea, no sí. se lo... Claro, y eso de no lo vamos a usar, van a ponerse cancheros y cancheras haciendo los ejercicios, tipo, van a notar que el francio no lo ven en ningún lado. Aparte ni siquiera dice el número de oxidación que puede tener, o sea, nada que ver. Eh, bueno, sigo. Y cualquier cosa de lo que hablamos recién me pueden preguntar de nuevo. Acá es un casito un poco más difícil, es una oxosal, pero bueno, fíjense que tienen metal unido a un conjunto formado por oxígeno acompañado de un no metal que no es hidrógeno. Eh, Eso, si se acuerdan, esta cosa sería un oxoanión y unido a un metal sería una oxosal neutra. Me faltó poner. Eso sería paso 1, ¿sí? Paso 2, ¿cómo se nombra ese tipo de compuesto? Nombre del oxoanión más el nombre del metal acompañado del número de oxidación si hace falta. Y acá muestro un poquito el proceso de cómo llegar al nombre, ¿no? Lo primero que hago, tengo la fórmula y cruzo los números que están multiplicando a cada conjunto. El 2 está multiplicando a este oxoanión, lo paso al cobre, y el 1 que está del cobre lo paso para el oxoanión, ¿sí? Ahí tienen que ver la importancia de los paréntesis. Una vez los tengo separados así, ya sé que el metal va a estar con carga positiva, ¿sí? Entonces, cobre 2 más. Ya identifiqué el número de oxidación del metal. Es una parte del nombre. Y lo otro que tengo es esto acá, este oxoanión, que es NO3 con carga -1. Y acá me voy a la parte de averiguar el número de oxidación para poder darle la terminación que corresponda, si es ico o si es oso, nítrico o nitroso, y pasado a oxosal, nitrato o nitrito, ¿sí? Entonces, ¿qué aplico? La suma de los números de oxidación, lo digo rápido y después lo explico un poco más. La suma de los números de oxidación, que sería 3 por el oxígeno
y el número de oxidación del nitrógeno es igual a la carga del compuesto, ¿sí? La carga del compuesto ahora no es 0, es -1, ¿sí? Es un ion, un anión. Entonces, el oxígeno siempre está con -2, eso es una reglita, ¿sí? Entonces 3 por -2 más el número de oxidación del nitrógeno, que es lo que queremos averiguar, es igual a -1. Despejo ese nitrógeno, es igual a -1 más 6, que es este 3 por -2 que lo pasé sumando para allá, porque acá está restando. Entonces me da 5. Si necesitan rever el calculito, avísenme. Pero bueno, el nitrógeno está con 5. Y habíamos hablado que es que el nitrógeno en oxosales o en oxoácidos, en oxoaniones, va a estar participando con +3 o +5. Entonces estaría con el mayor y le corresponde la terminación ato. No, me tenía que ir muy atrás y le iba a marear. Pero bueno, acuérdense que la mayor número de oxidación era ato, menor número de oxidación era hito, ¿sí? Nitrato, nitrito. En este caso, el mayor, nitrato, ¿sí? Entonces, bueno, acá. Nitrato, nombre del anión, de cobre, nombre del metal y el número de oxidación. Nitrato de cobre 2. Sí. ¿Se entendió este? O sea, fíjense que todo esto que hice se puede tornar complicado. En realidad es más o menos, pero todo sería mucho más fácil si directamente viesen NO3 y se acuerdan que es nitrato. Tipo, ahorran tiempo de examen y son bueno, 10, un poco más capaz, no voy a contar uno por uno. Son re poquitos, digamos, para acordarse. Así que mírenlo y mírenlo hasta que les quede y fue. Ese es mi consejo. Pero bueno, ¿me pudieron seguir del nitrato de cobre? Una puso nitrato de entenderlo. Sí. Es amiga de él. Creo que es amiga de él. ¿Es que Julie o quién? No, fui yo, José. No. Bueno, Es que nitrato de entenderlo. típica esa broma. El resto dijo que sí. Bien, No el genial. resto, pero un par dijeron que sí. De última, después hablamos el nitrato de entenderlo. Me pregunta después por privado. No, fui yo, José. Sí. No, yo me refería a lo que está a la derecha. Yo me lo aprendí de memoria, por eso. Ah, sí, está bien. Eso de las mías. Bueno, eso sería how to nomenclar. Haciendo un resumencito, identifican el tipo de compuesto, viendo los elementos que participan. El tipo de compuesto automáticamente, si se acuerdan, les va a decir cómo se nomencla ese tipo de compuesto, ¿sí? Si van a usar prefijos numéricos o referenciar el número de oxidación. Y bueno, una vez que sepan cómo tienen que nombrarlo, van a más o menos manejarse con construir ese nombre, ¿sí? Y probablemente les pidan todas todas las formas de nombres que se le pueden dar a cada compuesto. En ese caso, acá tengo el ejemplo de cloruro de estaño 2. Se tienen que fijar, por ejemplo, en la tabla periódica, que el estaño tiene número de oxidación 2 y 4, ¿sí? Entonces cloruro de estaño 2 sería el menor número de oxidación, cloruro estanoso, terminación oso para el menor número de oxidación. Y nada, es tipo recontra mecánico, es agarrar el libro, ver esos ejercicios que son de 20 compuestos a nombrar
y darle hasta que salgan rápido, nada más. Y bueno, el otro tipo de ejercicio sería formular, y esto no llegué a poner ejemplos. Formular sería, les dan el nombre y ustedes tienen que crear la fórmula. Yo creo que puede llegar a ser un poco más fácil esto que nomenclar, pero bueno, primer paso, leer el nombre que les están dando y ver y darse una idea de los elementos que van a participar en ese compuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé, si ven sulfuro de sodio, sulf indica azufre, sodio indica sodio, no shit. Y bueno, es segundo pasito. Si el nombre indica directamente cantidades de cada elemento, que son los casos fáciles, como los óxidos no metálicos, dióxido de carbono, ya pueden largarse a hacer directamente la fórmula, con la precaución de esto, el elemento de oxidación positiva primero, que esto, mejor dicho, como lo dijo Sime, los elementos de menor electronegatividad primero, siempre, hacia la izquierda. Creo que lo dije bien, sí. Y la mayor electronegatividad hacia la derecha. Me perdí. No, bueno, este pasito 2 sería si saben la cantidad de elementos de cada elemento porque el nombre lo dice, por la forma de nomenclar. Y el paso 3 sería el otro caso. Si hay que averiguar esas cantidades de acuerdo a los números de oxidación que está cada cosa, ubicar para cada elemento su número usando las reglas o lo que dice el nombre. Las reglas sería, por ejemplo, el oxígeno va a estar con -2. Bueno, el hidrógeno, si no está unido solamente a un metal, está con +1 y está con -1 si es solamente un metal. Cuestión, ubican los números de oxidación de cada elemento y hacen los cruces de números que hagan falta. Esto como que no es una regla muy general, porque el caso de los oxoácidos o los oxoaniones, esto puede llegar a ser un poco confuso y no es tan así, y por eso siempre digo que usen más la memoria para acordarse de esos nombres. Pero bueno, acá meto los ejemplos que vimos más temprano, que todavía no les había dicho nada sobre nombres, pero bueno, estoy formulando a partir de esos nombres. Fíjense, vemos los elementos que participan y nos metemos en las cantidades según se indique directamente la cantidad o según se indique el número de oxidación. Entonces, óxido de hierro, óxido corresponde a oxígeno, hierro corresponde a hierro, obviamente. Y acá no está usando la nomenclatura que me dice directamente las cantidades de cada uno, me dice el número de oxidación. Entonces, con la regla, el óxido siempre va a estar -2 y el hierro me indica que está con +3. Después los pongo uno al lado del otro, siempre con el positivo o el menos electronegativo primero. Cruzo los numeritos y me queda el compuesto óxido de hierro 3 o óxido férrico, ¿sí? Después, aluminio, hidróxido, si se acuerdan, es este anión, era oxígeno más hidrógeno. Los pongo uno al ladito del otro. Acá esa regla como que no está muy... la pasa por arriba. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pero bueno, es la forma que siempre se pone en fórmulas el hidróxido. Esto tipo siempre es así. Así que aluminio al lado del hidróxido, cruzo numeritos y queda.
Y bueno, no voy a repetir lo mismo para el óxido de mercurio. Eh, Tienen que identificar, ponerlo uno al lado del otro con su número de oxidación siguiendo las reglas, cruzar y en este caso simplificar, porque tienen Hg2 o 2. Entonces no es necesario que haya dos de cada uno, sino que con uno ya cierra. Eso de simplificar, no se me ocurre otro caso que no se haga, que no sea el tetraóxido de dinitrógeno. Eh, en ese caso pueden simplificar el 2 con el 4, pero eso no se hace porque es un caso especial, digamos. En ese no le hace mucho drama porque el nombre directamente indica la cantidad de cada uno, así que no tienen que hacer ningún tipo de cruce, sino que directamente ponen cantidades y listo, al pie de la letra, digamos. Y bueno, ahí ya me quedé sin más. No sé si hay alguna duda con algo. ¿No pudieron seguir alguna parte? ¿Quieren que repita? ¿Tienen algún ejercicio que ya hayan intentado hacer y no salió? Me desconecté. Ya. No hay más nada. Bien. No, tremenda, José. A mí me encantó.